Necesitamos renovar la justicia, no porque toda sea corrupta. Existe, la mayoría de los jueces lo son, gente honorable en la judicatura. Pero es preciso que de ahora en adelante lo sean todos, que todos los que integren la futura judicatura dominicana sepan que la vara que se les entrega a cada uno de ellos para medir a los demás debe permanecer en sus manos, limpia como el paño de un altar y recta como el asta de una bandera. Otro problema que no puedo silenciar es el que se relaciona con nuestra política hacia Haití. Creo que las dos naciones, arrinconadas en una sola isla de apenas 78.000 kilómetros cuadrados, deben vivir unidos como dos hermanas siameses, pero separados políticamente porque somos dos etnias distintas. Los haitianos no se resignarían jamás a formar parte de una sola república presidida por la República Dominicana. Todos ellos son nacionalistas, rabiosamente nacionalistas. Nosotros también lo somos. Toussaint Louverture murió de frío y de tristeza en el fuerte de Yo, porque no quiso vivir como un esclavo bajo la bota francesa. Duarte murió también en el destierro, porque se opuso siempre a la fórmula haitiana de la una indivisible. Pero ambos pueblos estamos conscientes de que necesitamos unirnos para enfrentar no solo los problemas que nos depara el destino, sino también la injerencia extranjera. Soy pues partidario de una estrecha unión con Haití en el comercio, en el desarrollo económico, en los planes relacionados con la salud y con la educación, y sobre todo con los planes que se relacionan con la supervivencia de nuestros dos países desde el punto de vista ecológico.
Somos tan celosos de la conservación de las tierras de Haití, de la conservación de su foresta, como somos celosos de la conservación de la nuestra. En días recientes le anoté a un distinguido funcionario haitiano que me visitó en el Palacio Nacional que yo me había preocupado por la conservación de los recursos de Haití, de los recursos naturales de la nación haitiana, que como prueba de ello le podía citar el caso de la loma llamada de Nalgamaco, donde nace el Artibonito, un río que nace en tierra dominicana, pero que corre sobre todo sobre el territorio haitiano. Esa es una medida que indica el pensamiento que nos une a los dos países para la supervivencia de nuestros suelos, para la conservación de nuestras riquezas naturales. Próximamente nos encontraremos al presidente Preval y quien habla, y buscaremos la manera de unir más a nuestros dos países, de hacer que sus relaciones sean en lo sucesivos eminentemente pacíficas y eminentemente fraternales. Estamos, señores, en este momento viviendo horas críticas. Pascal decía que en esas horas el hombre debe tener siempre presente que es amo de su silencio y esclavo de su palabra. Voy por eso a omitir muchas declaraciones que serían en este momento oportunas. Pero quiero, coincidente con el pensamiento de Pascal, reservar mis palabras finales para rendir un tributo en esta fecha histórica a los creadores de nuestra nacionalidad. Este tributo, dada la hora crítica en que vivimos, no debe simplemente consistir en loas a su gloria, sino en un juramento de todos los dominicanos de que nos mantendremos leales a sus principios, a los principios por los cuales cada uno de ellos luchó, y luchó hasta morir con el pensamiento puesto en Dios, puesto en la patria y puesto en la libertad. Acabaron de escuchar, señoras y señores, al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, doctor Joaquín Balaguer. La paz de este país es algo sagrado. Y para asegurar esa paz no hay que omitir sacrificios. La historia de este ilustre dominicano, destacado líder de América y del mundo, comenzó el 1 de septiembre de 1906 en Navarrete, Santiago, y nadie imaginaría cuán profunda sería la huella que a su paso por el devenir nacional dejaría y sigue dejando Joaquín Balaguer Ricardo. La democracia auténtica es aquella en que se oyen todos los intereses y en que el derecho del oligarca más copetudo vale tanto
como el derecho del trabajador más humilde. No es democracia aquella en que la vara de la justicia solo se usa para medir a los explotados, pero tampoco es aquella otra en que solamente se utiliza ese instrumento para romperlo con odio, con animosidad, sobre la espalda de los explotadores. Su hoja de servicios al país, que comienza desde sus días mozos como activista contra la invasión de 1916 y prosigue como editorialista de el diario La Información de Santiago, se hace tan tupida que nos faltaría espacio en este breve perfil para hacer una enumeración cabal de la misma. Tan lánguida, tan leve, tan sublime, cual de la luna el... Una larga carrera de 30 años en la administración pública durante la era de Trujillo, emergiendo de ese paso sin máculas, sin tachaduras, antes bien, habiendo servido en más de una ocasión como agente morigerador de impulsos, mediando en la protección de vidas dominicanas. De los labios de quien habla no ha salido jamás una palabra ofensiva contra ningún dirigente político. He dado demostraciones sobradas de que respeto la dignidad personal de los hombres, aún la de mis peores adversarios, y de que no abrigo animosidad contra nadie. No creo haber hecho ni en mi vida pública ni en mi vida privada ningún hecho de que tenga que avergonzarme ante la conciencia de mis compatriotas o ante el juicio de la historia. Yo soy, en cierto modo, un instrumento del destino. Ente moderador por excelencia en los destinos nacionales, sirvió en los convulsionados días de la caída de la dictadura como la pieza clave que viabilizó la transición hacia la democracia. Los hechos hablan mejor que la intención. Luego de 3 años de exilio, durante los cuales creó y organizó su partido, el hoy reformista social cristiano, Joaquín Balaguer fue electo presidente en 1966 para emprender la reconstrucción de una nación en ruinas que recién salía de una desgarradora y sangrienta lucha civil entre dominicanos. Para que el país se levante como Lázaro de sus ruinas, tenemos que esperar llevar a cabo una obra de saneamiento de la economía del Estado. El primer paso en ese sentido tiene que consistir en la adopción de una política de austeridad que actúe no como un bálsamo, sino como un bisturí sobre las llagas que hay que extirpar a sangre fría. Una obra que por extensa y todo abarcante nos permitiremos el no reseñar en detalle de sus realizaciones materiales, sociales y humanas, dirigidas al bien común de todos los dominicanos. El trabajo por la nación, por encima de sectarismos partidaristas, ha sido la constante de este hombre, hoy distinguido por la historia, al ser el único en ascender 6 veces al solio presidencial en la República Dominicana por la voluntad mayoritaria del pueblo. A los que arguyen que la reelección puede ser una fuente de conflictos, yo les preguntaría a mi vez, si el simple hecho de mi desaparición del escenario público tendría la virtud de serenar todas las pasiones y de impedir que a quienes me sustituyan le hagan una oposición todavía más violenta y acaso de un tono rabiosamente más sectario. Hay, por otra parte, dentro de las Fuerzas Armadas, una sola figura que unifique a todos los hombres que visten el uniforme del Ejército Nacional, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea. No creo que los conflictos a que se alude
los genere yo, sino que esos conflictos los genera esta silla en que me encuentro sentado. De fina e innegable sensibilidad poética, la producción literaria de Joaquín Balaguer se hace casi tan difícil de enumerar como lo es su listado de servicios al país. Cual de la luna el tímido temblor, es su piel que parece cuando prime, que no tiene... Amante perenne de la historia y de sus huellas, bajo su mandato luce hoy sus mejores galas la colonial ciudad de Santo Domingo, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. De su participación en las cumbres iberoamericanas de Guadalajara y de Madrid, destacada en todo el mundo por la profundidad de sus discursos, dejemos que sean los colegas del decano presidente los que expresen su impresión. Muchas gracias. Estadista por antonomasia, dotado de una visión de futuro reservada a pocos, este personaje de América y del mundo ha realizado una avasallante obra de transformación de su país, criticada por algunos, admirada por otros, pero incuestionable y tangible, y así reconocida por todos. Y deseamos avanzar en el camino hacia la prosperidad, en vez de resignarnos a seguir viviendo casi como en los días de la colonia. Tenemos que decidirnos a cerrar los oídos a los cantos de sirena de las casandras criollas y de los abanderados del exterminio, de la tea incendiaria y de la tierra arrasada. Al llegar a este momento de la vida del país, culminación de todo un proceso histórico, nuestro personaje, uno de sus protagonistas principales, si no el que más, vuelve a dar la nota del servicio inegoísta a la nación. Loor, pues, señor presidente, y adelante y arriba con la bendición de Dios. La gloria política, la más efímera y la más deleznable de todas las glorias humanas, se conquista al precio de muchas molestias y sinsabores, de muchas injusticias, de muchas incomprensiones y aún de muchos peligros, inclusive de la traición artera y de la emboscada alevosa. Nada importa que a veces resbalemos y que haya ocasiones en que vacile el eje sobre el cual gira el destino de nuestra nacionalidad y que el ambiente nacional se cubra momentáneamente de nubes de tormenta y de presagios agoreros, porque la historia nos enseña que esos son simples accidentes en nuestro camino y que no ha habido ni habrá eclipses definitivos en el cielo de nuestra trayectoria. Yo soy, en cierto modo, un instrumento del destino. Tan languida, tan leve y tan sublime, cual de la luna el tímido temblor, es su piel que parece cuando brilla